Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a empezar o a seguir con la clase que habíamos empezado ya la vez pasada. Habíamos empezado con este tema, la clase era un trono establecido para siempre. Estábamos estudiando ya en la Biblia la estructura del reino de David para ver cómo esta se ve reflejada en la estructura del reino de Dios, tal como lo predica Jesús. Nos quedamos en el tema, número 3, y vamos a empezar, nos quedamos en la profecía de Natán. Ahí vamos a empezar a analizarla. ¿Sí se acuerdan más o menos? ¿O no mucho? Los que no vinieron pues no se acuerdan, ¿verdad? Bueno, vimos todo el tema del arca de la alianza, ¿se acuerdan? Y nos quedamos aquí en el tema de la profecía de Natán. Estábamos entonces analizando cómo llega David a reinar, cómo él levanta una tienda, imitando la tienda del encuentro que Moisés había levantado en el desierto para trasladar el arca de la alianza a Jerusalén. Ya estando en Jerusalén, el segundo libro de Samuel como que nos muestra los acontecimientos de una forma muy acelerada. O sea, David conquista Jerusalén, trae el arca a Jerusalén y después viene Natán y le da la profecía famosa mesiánica, el oráculo de Natán. Ahí se los puse completo, bueno, casi completo, le quité algunas frases porque me interesa sobre todo resaltar lo que le dice sobre el Mesías y sobre la casa. David va con el profeta Samuel y le dice: mira, no es posible que yo viva en un palacio padrísimo con aire acondicionado, sirvientes, qué sé yo, y el arca de Dios siga en esa tienda de campaña que hicimos ahí como medio provisional. Hay que construirle una casa, le dice David al profeta Samuel. Consulta al Señor sobre eso, le dice David al profeta. Entonces Samuel va con Dios y le dice David que te quiere construir una casa. Y entonces Dios le responde con este oráculo. Dice así: y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Hay un juego de palabras en el hebreo bellísimo. La palabra casa en hebreo se dice bet, así se dice en hebreo. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Elizabeth. También viene, por ejemplo, la palabra Betabel. Bet es casa. Entonces, Elizabeth es algo así como mujer, casa de Dios. Él es Dios, Isha es mujer y Bet es casa. Entonces Elizabeth es mujer, casa de Dios. Luego, por ejemplo, Betabel. ¿Por qué creen que se llama Betabel el Betabel? ¿Se acuerdan cómo murió Abel? Sí, Abel, el personaje de la Biblia, el hijo de Adán y Eva. ¿Saben cómo murió? Tenía un hermano que pues lo quería mucho, ¿verdad? Lo quería tanto que le dijo: te voy a mandar al cielo, ¿no? Y derechito, sí. Y la Biblia dice que lo mató y derramó su sangre. Por eso se llama el Betabel, casa de Abel. ¿De qué color es el Betabel? Rojo. Por eso se llama así el Betabel. Bueno, ese es un detalle. Sí. Sí, es la castellanización de Elizabeth, es el mismo nombre, pero eso ya es como castellanizado. Acuérdense que los nombres pasan al castellano de forma diferente. Por ejemplo, Jesús no se llama Jesús, su nombre es Yeshua, nada más que se castellaniza y se hace Jesús. Por ejemplo, el nombre Moisés no es Moisés, es Moshe, y se hace Moisés en castellano. Lo mismo Isabel es como la castellanización, pero el nombre hebreo es Elizabeth, porque son tres palabras: Él, que es Dios, Isha, que es mujer, y Bet, que es casa. Entonces está padrísima esta profecía de Natán, porque le dice a David: mira, tú le estás queriendo construir una casa a Dios, pero ¿cómo le responde Dios a David? Yo te voy a construir. Ahí está. O sea, David va con el profeta y dice: oye, vamos a construir una casa a Dios. ¿Y cómo le responde Dios? Él te hará una casa.
Es decir, David le quiere construir una casa templo y Dios le responde que le va a construir una casa familia. En hebreo suena padrísimo, suena como Beit, ¿no? Beit, tú quieres una Beit para Dios, pero Dios te va a dar a ti una Beit, una casa. Y luego le sigue diciendo Dios, y yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Y le sigue diciendo, él edificará una casa para mi nombre. O sea, ¿quién es el que va a edificar la casa? ¿David o quién? O sea, el hijo, ¿no? Aquí todavía no le dice, a ver, ¿cómo sabes si no dice aquí? Aquí dice que el descendiente de David, ¿no? Le dice, tu descendiente, el que sale de tus entrañas es el que me edificará una casa para mi nombre, ¿no? Y le repite, yo afianzaré para siempre su trono real. Vean lo que está en rojo, le dice Dios a David, seré un padre para él y él será para mí un hijo. Esto es interesante porque se le llama al rey por primera vez hijo de Dios. El descendiente de David va a ser hijo de Dios. Eso es interesante porque en ninguna otra parte de la Biblia se le había llamado hijo de Dios a nadie más que aquí. Hijo de Dios en la Biblia es el pueblo de Israel, pero aquí se le llama hijo de Dios al descendiente de David. Es la profecía que le da Natán. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él como la retiré a Saúl, al que aparte de tu presencia. Tu casa, le dice el profeta David, tu casa de parte de Dios, y tu reino durará eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Ahí termina la profecía. Básicamente, entonces, ¿de qué habla esta profecía? ¿De qué más? ¿Del hijo de David? ¿De qué más? No habla de Jesús tampoco, ni de Salomón. Del reino de David, que la clase pasada veíamos que era el reino de Dios. En el Antiguo Testamento es similar. O en el libro de Crónicas se llama reino de Dios al reino de David. Se le llama así tal cual. Se dice este reino de David es el reino de Dios. Pero entonces fíjense cómo habla de todo eso. Pero sobre todo esto que está en rojo es la promesa, ¿no? Que el reino de David que durará eternamente. Siempre habrá un descendiente tuyo delante de mí, es lo que promete Dios. Un descendiente de David siempre estará delante de Dios. Estábamos hablando de la palabra alianza, si se acuerdan la clase pasada. Y aunque aquí Natán no menciona directamente la palabra alianza en esta profecía, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 5, 2 Samuel 23:5, David sí llama a esta promesa una alianza. Y es más, David dice, es la alianza eterna que Dios ha hecho con mi casa, dice David. Entonces David entiende esta promesa en términos de la alianza, que es la palabra que estábamos analizando desde la vez pasada. Bien, tercer punto de nuestra clase, ya con esto terminamos de cómo llega David al trono. Vamos a ver cómo está estructurada la casa de David. Así se le llama a la monarquía, así se le llama a la corte, la casa de David, que es la casa que Dios le construye. Sobre todo esta casa de David es muy claro cómo está estructurada en tiempos de Salomón, o sea, del descendiente de David. Vamos a ver que tiene 7 características principales y 3 características secundarias. Ahorita estoy mostrando aquí las 7 características principales. Después vamos a hablar de las 3 secundarias. Ahí se las muestro en un primer panorama las 7 juntas. Vamos a ir analizando una por una. Bien, la primera. La casa de David o la monarquía davídica está fundada en una alianza divina. Ahí tienen la cita de la Biblia. Es decir, esta monarquía, según lo entiende la Biblia, acuérdense que estamos haciendo una lectura canónica de la Biblia. Según entiende la Biblia, esta casa de David está allí porque Dios lo quiso y Dios pactó una alianza con David. Dios pacta una alianza con este rey y por eso está ahí su casa. Es fruto entonces de una alianza con Dios. No es fruto de que David haya llegado por sus méritos, no es fruto de que David haya sido el más guapo, que aunque la Biblia sí dice que era bastante guapo, ¿no? Pero no es por eso que tiene ahí la casa de David. No es porque Dios haya dicho, bueno, pues David me cae bien y entonces voy a hacer. No, la misma Biblia da la idea de que esto es enteramente gratuito y es porque Dios quiso hacer una alianza con David.
Segunda característica de este reino, el monarca davídico es llamado hijo de Dios. Ya vimos que desde la profecía de Natán se le llama hijo, ¿no? Dice, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo. Pero es famosísimo el Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Sí trajeron su Biblia? Les pedí de tarea que trajeran su Biblia, ¿eh? Salmo 2. A ver, Salmo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Recordemos que los salmos son escritos en la época de David y de la monarquía, entonces nos ayudan a entender esta lectura canónica, cómo la Biblia se entiende a sí misma o entiende a sí misma todo lo que pasa dentro de ella. Salmo 2, versículo 7, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí? Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muy bien, este salmo, dicen los biblistas, que proviene de la ceremonia de entronización de David. Cuando David fue entronizado, reyes escribieron salmos, tal vez el mismo David escribió muchos. Y después esos salmos se usaron para la ceremonia de entronización de Salomón. Este salmo probablemente se compuso para la entronización de David. Y vean lo que dice allí, ¿no? Que Dios le dice, yo te... Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Yo te he engendrado hoy, ¿no? Vean qué fuerte, ¿no? Incluso el rey es engendrado en el momento en que es entronizado. O sea, se hace rey a David y en ese momento es como si Dios lo engendrara. Una tercera característica de este reino de David es que se le llama al hijo de David el Cristo. ¿Cómo se dice en hebreo Cristo? Lo hemos venido diciendo las 3 últimas clases. En hebreo, ¿cómo se dice Cristo? No, ungido es en español. En hebreo es Mesías. En hebreo es Mesías. En griego es Cristo. Y en español es ungido. ¿Qué cosa es ungido? Untado. Está untado de algo. En el Antiguo Testamento se untaba de aceite a 3 personas: a los sacerdotes para consagrarlos, a los reyes y a los profetas. De ahí que después en nuestra tradición espiritual y sacramental, cuando se bautiza un bebé, se dice que se le unge como sacerdote, profeta y rey. ¿Sí alguien ha escuchado eso? Viene de acá, ¿eh? No nos lo inventamos los católicos así de la nada. ¿Qué ponemos? No fue así. Viene de acá. Las 3 personas que eran ungidas o untadas eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Pero al hijo de David se le empieza a llamar no un ungido, sino el ungido, el Mesías en hebreo. La palabra Mesías entonces, o Cristo, no la apliquen solo a Jesús. Claro que para nosotros es Él, pero ya desde el Antiguo Testamento se le llamaba así al hijo de David, el Mesías o el ungido. Ahí tienen las citas para corroborarlo. Ya que andan por ahí por los salmos, a ver el Salmo 110, versículo 4. También este salmo es de la época de la entronización de David como rey. Salmo 110, 4. A ver, por favor. Sí. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Fíjense qué interesante, porque dijimos que 3 personajes eran ungidos en la antigüedad: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Este salmo es de la entronización de David. Ya le llamó hijo a David y al descendiente de David. ¿Aquí cómo le llama? Sacerdote. Fíjense cómo David es el rey sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este pequeño versículo ya nos va haciendo la idea también de que este David, o el descendiente de David, tiene que ser rey no solamente sobre las 12 tribus de Israel, sino sobre todas las naciones. Ah, caray, ¿cómo así? Dicen los de Colombia, ¿cómo así? Es que, ¿quién era Melquisedec? ¿Alguien sabe quién era Melquisedec? Aquí Dios le dice a David, mira, tú eres sacerdote. Pero no le dice, tú eres sacerdote por el rito latino, por el rito ortodoxo, copto, judío, ¿no, verdad? Le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? ¿Quién era este señor Melquisedec? ¿Por qué Dios le llama así a David? Tú eres sacerdote o al descendiente de David. Porque este salmo se usa después para la entronización de Salomón. ¿Por qué se le llama al rey davídico sacerdote también?
pero además según el orden de Melquisedec. Ya en la época de David existe un sacerdocio, que es el sacerdocio de Aarón, que fue creado por Dios en el desierto. Dios le dice a Moisés: elige a tu hermano, será mi sacerdote, y sus descendientes serán mis sacerdotes. Este sería el sacerdocio arónico. Pero al rey se le llama sacerdote no según Aarón, sino según Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Alguien sabe? Es un sacerdote pagano. ¿Qué dice la nota de su Biblia? Seguro hay alguna nota. ¿Alguien tiene las notas de su Biblia? Salmo 110, versículo 4. Citaré muchas veces este versículo en Génesis 14, 18, Sí. a favor de Jesús entronizado. Génesis 14, 18. ¿Qué dice Génesis 14, 18? Vamos a buscarlo. Y ahí vamos a descubrir quién es este señor Melquisedec. Por favor, no le pongan ese nombre a sus hijos. Sí, pero ¿quién es? O sea, ¿qué pasó ahí en Génesis 14, 18? A ver, cuéntame, ¿qué dice la Biblia que pasó? A ver, ¿quién? Sí. Cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Salem, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios De Salem, menos Salem. Salem es donde mataron a la bruja. Salem. y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham con estas palabras. Fíjense qué interesante. De hecho, ni siquiera se nos dice mucho sobre este tal Melquisedec, nada más se nos dice que era rey de Salem. Hay quienes dicen que quizás Salem era la antigua Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén la conquista David, muchos años después de Abraham. Pero aquí este rey misterioso, porque es misterioso, ¿y este quién es? Porque sale este rey de Salem, no es judío, no es hebreo, no es israelita, sino es rey de Salem, y dice que toma que pan y vino Y bendijo a Abraham y con bendice a estas Abraham. palabras. ¿Y cuáles son las palabras que le dice Melquisedec? Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces fíjense cómo el Salmo 110 aplica esto al rey davídico. Le dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Como Melquisedec no es israelita ni es hebreo, sino es un rey de otra nación, y bendice a Abraham, y además ofrece pan y vino a Dios. Además se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Ese era Melquisedec. O sea, también es un rey sacerdote, este Melquisedec. Y bendice a Abraham con pan y con vino. No sé si ubican el pan y vino en algún lugar. Más o menos. ¿Les hace alusión a algo? ¿No? Bueno, este rey que no es hebreo bendice a Abraham, y ya por eso aquí en el Salmo nos está diciendo: este rey davídico tiene que reinar como es sacerdote rey, pero no según Aarón, sino según Melquisedec. Tiene que reinar y ser sacerdote para todas las naciones, no solo para Israel, ya que este Melquisedec pues no es israelita, y es el que bendice a Abraham. Fíjense qué interesante, porque Abraham podría haberle dicho: oye, ¿y tú por qué tú me bendices si yo soy el que Dios me amó a mí? O sea, ¿tú qué? Tú ni hebreo eres. A ver, ¿hablas hebreo? ¿No? Así no le podría haber dicho a Abraham, ¿o tú qué? Pero no, Abraham se deja bendecir por este sacerdote del Dios Altísimo que no es hebreo. Misterioso también, ¿no? Quien le llama misterioso es el autor de la carta a los hebreos. De hecho, el autor de la carta a los hebreos va a recuperar la figura de Melquisedec y va a decir que esa era prefigura de Cristo, como dicen las notas de la Biblia. Porque así aparece de forma misteriosa y bendice a Abraham y a su descendencia, ¿no? Bueno, otra característica de esta casa de David es la vinculación al monte Sión y a Jerusalén. Ya habíamos dicho desde la vez pasada que el monte Sión es el montecito donde está el templo, en la ciudad de Jerusalén. Cuando vayan a Tierra Santa, por favor mándenme una postal. O ahora ni para un viaje. Ya yo les cuento entonces para las clases. Pero el monte Sión todavía hasta la fecha se ve en un lugar elevado. La ciudad de Jerusalén está, puedes verla desde lugares elevados, o sea, hay como cerros alrededor, y puedes ver la ciudad hacia abajo,
Pero el famoso monte del templo es el monte Sión y literalmente está en un montículo. No está el templo ya de Salomón, porque fue destruido por los romanos en el año 70. Lo que queda es la cúpula dorada de la mezquita de Omar. Eso es lo que está ahí en la explanada del templo. Lo único que queda de ese templo de Salomón es un muro, el muro occidental, que es el famoso muro de los lamentos de los judíos. Eso es todo lo que hay de ese templo de Salomón. Pero entonces se habla, muchas veces ahí tienen algunas citas, de cómo David, la ciudad de David, está vinculada al monte Sión. Se habla mucho del monte Sión. En el libro del Apocalipsis, con esto vamos entendiendo después todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis, Juan tiene una visión del Cordero y dice en el libro del Apocalipsis: entonces vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Si no tienes todas estas referencias, pues dices, ¿hasta dónde lo vio este Juan que estaba fumando? ¿No? Pero ya cuando tienes todas estas referencias, dices, el monte Sión es importante. Es la descendencia de David, es el reino eterno prometido por Natán al descendiente de David. Quinta característica de la casa de David, el templo. El templo va a ser como el signo visible de la alianza que Dios hace con David, porque acuérdense que es lo que le dice Dios a David, ¿no? Tú me quieres construir una casa, pero yo te construiré una casa y no te apures, tu descendiente sí me va a construir mi casa. Entonces el templo se vuelve como el signo de la alianza, pero con David, Desde la vez pasada decíamos cómo David es más importante incluso que Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces el templo, pues literalmente se vuelve templo davídico. David crea toda una estructura litúrgica para el culto en el templo. Una vez, sí David crea esto, pero Salomón es el que lo restaura cuando construyen el templo. Pero ya David había pensado cómo organizarlos, cómo organizar a los músicos, a qué hora debían cantar, a qué hora debían tocar, todo eso. Ya lo tenía David muy bien estructurado, todo el worship ministry. Ya David dijo: a ver, vamos a estar así, este es el worship set, así todo bien tal. Eso hizo David, ¿no? Ya cuando llega Salomón, que es el que construye el templo, pues ya tenía aquí los planos Salomón, ya su papá le había dejado todo armadito, ¿no? Bueno, el templo entonces se vuelve como ese signo de la alianza. Luego, otra característica de la casa de David es que va a gobernar, ya lo decíamos, sobre Israel, pero también sobre las naciones. En el mismo Salmo 2 que analizamos, primero leímos el versículo 7, donde le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero el versículo 8 que dice del Salmo 2. ¿Ahí lo tienes? Sí. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad todos los países del mundo. Muy bien, ahí está, ¿no? El rey davídico le dice, Dios le dice: tú pídeme y yo te doy las naciones. No solo te voy a dar Israel, porque pues eso era lo que como rey le correspondía. Fíjense qué padre, imagínate que Dios te dijera: tú pídeme, yo te doy las naciones. Es chistoso porque este versículo, sobre todo en algunos movimientos protestantes evangélicos, lo utilizan como para que cada uno puede pedir a Dios las naciones y Dios te las va a dar, ¿no? Yo cuando se las pedía a Dios las naciones, me empezaron a invitar a predicar en Toluca, en Pachuca. Dios me está dando las naciones. Sí, en León también fui a León, Guanajuato, esa vez. Bueno, sí, estaba yendo yo a los paganos. Bueno, pero esta promesa más bien es para el rey davídico, no aplica para todos los cristianos, aplica para el rey davídico y para Jesucristo en todo caso. De hecho, en el libro del Apocalipsis, a Jesús se le dice el rey de las naciones, gobernará sobre todas las naciones, pero eso se le dice a Jesús. Recordemos que la idea de naciones es una palabra técnica que usa la Biblia para decir todos los que no son judíos. Esos son las naciones, todos los que no son judíos. O sea, en la Biblia cuando leas naciones, son los que no son judíos. En griego eso va a pasar como gentiles. Para cuando lean el Nuevo Testamento, en griego se dice gentiles. Naciones aparece en el Antiguo Testamento, ya como en el griego aparece como gentiles. Es que en hebreo se dice goim, eran las naciones, o sea, los que no son judíos, los goim. Y eso pasa como naciones y luego en el griego como gentiles.
todos los que no son judíos. La palabra pagano más bien es romana, es latina, porque ya en la época en que el cristianismo se empieza a estabilizar en el Imperio Romano, los que no querían hacerse cristianos pues eran, ellos mismos decían, es que ya los cristianos nos están invadiendo, qué horror, vámonos de aquí de la ciudad, y se iban a vivir al campo, y los cristianos de las ciudades se empiezan a llamar paganos porque viven en el pagus, en el campo, o sea, son los del campo, esos son los paganos. Eso denota cómo el cristianismo en sus inicios empieza a ser bien urbano. O sea, los primeros cristianos eran urbanos. O sea, y de hecho la palabra pagano significa el del campo, digamos, pues. Pero más bien en la Biblia aparece la idea de naciones, los goim o los gentiles en griego. ¿Y los infieles? Eso es del Corán. Sí. Y según el Corán, a los infieles hay que sitiarlos, atacarlos, cortarles el cuello. Sura 82. Pero no son paganos. La palabra infieles aparece en el Corán, no aparece en la Biblia. No aparece. Sí, no. Acá nada más estamos hablando de las naciones. Nada más, ninguna connotación negativa, digamos. Sí, yo sé que el Corán está de moda, pero no me entienden porque no me voy por ese lado. Bueno, la séptima característica del reino de David es que va a durar para siempre. Eso es bastante claro en estas dos citas. Ya leímos, ¿no? Cómo termina la profecía de Natán. Le dice: tu reino va a durar para siempre. Lo mismo se repite en el Salmo 21, versículo 4. Bueno, estas son las 7 características principales del reino de David. Todo esto se basa en realidad, algunas de las citas que les puse allí también son ya del reinado de Salomón, o sea que Salomón va haciendo realidad esto. Y hay 3 características secundarias, pero no menos importantes, pero que sí aparecen ya con Salomón. Por ejemplo, la presencia de la reina madre, que en hebreo se dice Jerirá. Curiosamente, los descendientes de David y el mismo David no tienen la figura de la reina, eran casados. De hecho, David nada más tenía, al principio tenía 2 esposas y después va a tener algunas otras y algunas otras concubinas, y lo mismo Salomón, pero no aparece en los descendientes de David ni en David la figura de la reina. ¿Por qué creen? ¿Por qué no tiene una reina? ¿Por qué no está la Queen Elizabeth ahí? ¿Por qué no está God Save the Queen ni nada así? Eran muy machistas. ¿Será? Ay, pero luego los que no, sean muy machistas, no sé qué. No, muchacho, no sé qué. ¿Qué es así para darle sabor de show? No, muchacho, no es así. Bueno, acuérdense de quién es representante el rey. ¿De quién? Nada más y nada menos. ¿De quién? Lo mismo en la clase pasada, de Dios. Dios no tiene una diosa reina. O sea, es por esa sencilla razón. O sea, el rey es representante de Dios mismo, y pues los israelitas no creen que en el cielo haya una reina diosa o una diosa reina. Por eso es que no hay una reina. Sin embargo, sí aparece la figura de la Jevirá, de la reina madre. Es más, ahí solo les puse una cita del primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Pero, por ejemplo, en el libro de Jeremías se habla de que la Jevirá llevaba incluso una corona. Fíjense qué curioso, no había corona para la reina, pero sí para la reina madre. O sea, para la mamá del rey. Padrísimo eso, ¿eh? Eso está padrísimo, y ahorita van a ver por qué. Miren, vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ahí? De la Jevirá. Ya les digo que en el libro de Jeremías incluso se habla de que la reina madre tiene una corona también junto al rey. Es más, la reina madre tenía un trono junto al rey. No tenía trono la reina, pero sí la reina madre. Desde entonces las mamás pues, cuidan a los bebés, ¿no? O sea, mi bebé, la reina madre de mucho fuera, las ratonas todas, mi bebé. Y ahí estaba la reina madre, ¿no? Ella sí que tenía su trono y su corona,
y toda la bola de lagartonas, ¿no? Así pensaba la reina madre, yo me imagino. Porque así he oído alguna que otra mamá. Aunque su hijo tenga 6 años, ¿eh? Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19, ¿qué dice? Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. ¿Quién es Betsabé? La mamá de Salomón. La mamá de Salomón. Y dice que fue a hablar con él, ¿no? A ver, seguimos. En favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su A ver, madre. fíjense que fue a hablar en favor, o sea, Betsabé, la mamá del rey, no fue a hablar a favor de ella, ¿verdad? Va a interceder por otro. No por Salomón. Por Adonías. Va a interceder por Adonías. Va a interceder. ¿Le suena algo? A ver, ¿qué más? El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Vean qué impresionante la figura de la Jebirá. O sea, el rey se levanta de su trono y ¿qué dice? Que se inclina ante la Jebirá. ¡Wow! Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Fíjense, o sea, no nada más ¿qué gestos hace Salomón? Se levanta del trono. O sea, aguas porque el rey no se levanta de su trono. Es más, los súbditos no deben de ver que el rey se levante de su trono. Pero este no es un súbdito. ¿Quién es? Es la Jebirá. No solo es su madre, es la Jebirá. Y entonces llega la Jebirá y Salomón, el rey, se inclina ante la Jebirá. Y luego manda a traer un sillón para que se siente allí. Y ella nada más viene a interceder por otro, además está sentada a su derecha. ¿Y qué más? Y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía. ¿Qué le dice el rey? Tú pídeme lo que quieras, y yo te lo voy a querer. Que no te lo negaré. Y entonces la mamá se aprovecha, vean. Permite que Abisag, la tsunamita, sea dada por esposa a tu hermana Adonías, dijo ella. ¿Por qué pides a Abisag, la tsunamita, para Adonías? Respondió el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor, y porque tiene a su favor el sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruiah. Fíjense, ¿qué le pide la Jebirá o la reina madre? ¿Qué le pide al rey? Dice, oye, pues esa tsunamita que te gusta a ti, que le has compuesto varias canciones, que le has enviado mariachis y todo, pues ¿por qué no se la das a tu carnalito? Y Salomón se enoja, Salomón se enoja. O sea, Salomón le dice, no manches, en hebreo, pero en hebreo. O sea, solo falta que me pidas que le dé el reino. O sea, y aparte, ese tiene a su favor al sacerdote, ¿no? Y todavía me dices que le dé la mujer. Pero ¿qué hace Salomón? ¿Qué reacción? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor: que Dios me castigue con toda dureza, si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. O sea, le dice a la mamá, sí, se la voy a dar, pero pues ¿qué crees? Se enoja, ¿no? ¿Y por qué se enoja Salomón y por qué reacciona tan violentamente? Por lo que le acaba de decir a la mamá, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Por eso se enoja, porque dice desgraciado Adonías, ¿no? Bien que sabe cómo está la cosa. Y por eso dice, me lo voy a echar. O sea, se enoja y su reacción es tan violenta precisamente porque sabe que el rey no le negaba nada a la Jebirá. O sea, Adonías la supo hacer. ¿No le suena parecido? ¿Algún parecido con la realidad? No, nada. ¿Conocen algún católico? No, de los iglesias protestantes. Sí, qué cosa. Bueno, este es uno de los pasajes que fundamenta la intercesión de la Virgen María. María es la Jebirá. Lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo todo esto Jesús va restaurando incluso la Jebirá también. María es como la Jebirá del reino de David también. Otra característica de esta casa de David pues es la del mayordomo, que ya habíamos analizado hace 2 clases. El mayordomo que aparece en 1 Reyes 4:7 e Isaías 22, ¿no? El mayordomo que se le pone las llaves y todo eso.
Cuando vemos estas citas estamos viendo la casa de David del Antiguo Testamento, cómo tenían este mayordomo y cómo Isaías profetiza la venida de uno que va a ser fiel y que se le va a dar la llave del reino de David. Eso es en Isaías 22. Y la 10ª característica de este reino de David, en el Salmo 50, versículos 13 y 14, dice el Salmo: te ofreceré acción de gracias. Y se repite muchas veces en varios salmos, y en el libro de Levítico 7 se nos describe cuál sería esa acción de gracias. A ver, Levítico 7, del 12 al 15, que dice: ¿cómo era este sacrificio de acción de gracias? Ya desde el desierto, en tiempos de Moisés y en el templo, hay varios tipos de sacrificios. Los sacrificios expiatorios, por ejemplo, que es para perdonar los pecados. Los sacrificios de acción de gracias. Los sacrificios de comunión. Hay varios tipos de sacrificios. Hay sacrificios además cruentos e incruentos. O sea, los sacrificios cruentos incluyen animales, eso en los tiempos de Moisés y en el templo. Los incruentos no incluyen animales. A veces, por ejemplo, un sacrificio incruento era derramar vino sobre el altar, o derramar aceite, o derramar agua. Eso era un sacrificio incruento, o derramar flor de harina. Todo eso eran sacrificios a Dios. En Levítico 7 se nos describe el sacrificio de acción de gracias, al que se refiere David en esos salmos, en el 50, en el 116, porque a veces nosotros ya con nuestros lentes cristianos, luego decimos: ay, claro, pues la acción de gracias. Pero bueno, David se estaba refiriendo a esa acción de gracias de Levítico 7. ¿Lo tienes por ahí? Sí, dice: si alguien lo ofrece para acompañar a la acción de gracias, ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, roscas sin levadura amasadas con aceite. Fíjense, roscas con levadura, o sea, pan sin levadura. Hostias. ¿Les suena algo? O nada. Hay católicos aquí. ¿Sí? Bueno, dice que el sacrificio de acción de gracias debe incluir pan sin levadura. ¿Qué más? Bollos sin levadura untados de aceite y harina de la mejor, amasada con aceite y preparada en forma de bollos. Presentará esta ofrenda junto con roscas de pan fermentado y con el sacrificio de comunión en acción de gracias. De cada ofrenda se reservará una porción como tributo al Señor, la cual será para el sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en acción de gracias deberá comerse el día mismo en que se ofrece sin dejar nada para el día siguiente. Fíjense cómo este sacrificio descrito en Levítico 7 era el favorito de David. O sea, ya les digo, había un montón de sacrificios, ¿no? De esto, de lo otro, de un montón. Se ve que a David le encantaba que en hebreo se llama Todá. O sea que a David le encantaba, no, eso de Todá me like. O sea, se tomaba sus selfies todos los días ofreciendo Todá. Estoy en la cosa de hoy, ¿no? Y la mañana y así, y ya. Pero fíjense cómo lo describe Levítico, o sea, debía incluir pan sin levadura y además se guardaba una parte para el sacerdote que había ofrecido la sangre del sacrificio de comunión. ¿Les suena algo? ¿Por qué se escandalizaron entonces cuando dijo comer la sangre? ¿Quién? Los judíos. ¿No se escandalizaron cuando Jesús dijo que comerían? Sí, pero que aquí no se dice que se comía la sangre, nada más se comían los panes. Sí. Pero bueno, cuando Jesús dice comer mi carne y beber mi sangre, realmente no hace referencia a esto. Toda la referencia está cuando Jesús instaura la Eucaristía. O sea, los discípulos de Jesús que son judíos contra judíos y los judíos como los de aquí enfrente, cuando ven a Jesús tomando pan y vino, pues luego les viene a la mente el Torah, o sea, el sacrificio de la acción de gracias. ¿Sí? Por eso se van a llamar a ellos Eucaristía. Que la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, es usada en la Biblia griega, o sea, en la Biblia que se... esto que aparece como Todá en el Salmo 50 y en Levítico 7, como Todá en hebreo, cuando la Biblia es traducida del hebreo al griego, se dice Eucaristía. En Todá se dice Eucaristía. Bien. Para terminar, ya vimos cuáles son las 7 características primarias del reino de David, las secundarias. Vamos a ver que la promesa de Dios a la casa de David pues es incondicional.
O sea, a pesar de que el reino se divide, después de la muerte de Salomón, se divide en dos el reino. Bajo David, Salomón el reino permanece bastante estable, permanece unido, pero a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos con sus dos hijos. Israel se llama el reino del norte, se jalan a 10 tribus bajo el reinado de Jeroboam, hijo de Salomón. Jeroboam dice: sigan los buenos, y se van 10 tribus con él y forman al norte el reino de Israel. 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, se quedan en el sur y se quedan con el templo de Jerusalén y forman el reino de Judá. Y entonces tenemos la época del reino dividido. Y el que reina en Judá es Roboam. Esto pasó más o menos en el año 930 a.C. A la muerte de Salomón se dividió el reino en dos. El reino del norte de las 10 tribus, fíjense, el templo está en Jerusalén. Entonces los del norte decían: y pues ahora nosotros qué hacemos, ya se quedaban estos con el show, con el templo y todo. Entonces quieren construir un templo en Betel, en el antiguo santuario donde el patriarca Jacob había luchado con Dios. Y entonces los del norte, como, pues, ¿qué tenemos por acá? Pues Betel. Pues construye ahí un templo ahí. Claro que no llega a ser de tamaño ni de esplendor del templo de Jerusalén, pero hoy en día hay excavaciones en las que se ha encontrado el piso del santuario de Betel, que construyeron los de las tribus del norte. Ahora hay evidencia que la misma Biblia habla de que ese santuario no solo no les gusta a los del sur. Para empezar dicen: a ver, ¿con quién se hizo el pacto y la casa de quién es David? Acuérdense, ¿no? O sea, ya la idea de construir un santuario en el norte ya de por sí sería chocante para todos los israelitas de esa época. En realidad los reyes del norte lo querían como para que la gente ya no fuera al sur, porque hoy ya saben que en las cosas de política la gente no entra. Entonces el reino está dividido, pero pues los israelitas siguen yendo al templo de Jerusalén. Todos los reyes del norte dicen: a ver, si no ya construimos acá el templo, ¿no? Compramos un cine antiguo y hasta se llama Para de Sufrir el Nuestro. No vayan allá, ¿no? Y entonces pues querían que se quedaran en el norte. Y en la Biblia se habla y se hace alusión a que en ese santuario llegaron a entronizar una imagen de Dios, del Dios de Israel, en forma de toro. Entonces, pues eso los profetas van a decir: no manchen, pero en hebreo, ¿no? O sea, ¿cómo? Por eso el santuario de Betel, el del norte, pues va a decir que es un santuario impuro, que no sirve, que es eso. De hecho, el mismo Dios va a decir: ¿y eso qué cosas así? Si de por sí, va a decir Dios, si de por sí, como que yo me resistía, dice Dios, a la idea de estar en el de Jerusalén, pues menos en ese que va a decir que no es pirata. Desde entonces nació la piratería. Bueno, el reino del norte, claro, pues ya esa mierda le decían: ay, vamos a santuario. Lleve los libros, hizo trabajo en el santuario de Betel. Bueno, ¿dónde está ese no existe más que el piso, en el norte de Israel. Pues eso es en el norte, cerca de la región de Samaria. Por ahí está Betel, o sea, todavía está el lugar que se llama Betel. Por ahí está el pozo de Jacob, también, que es donde Jesús habló con la samaritana. De hecho, ahorita les voy a decir por qué nacieron los samaritanos, porque el reino del norte, que es Israel, cae bajo el imperio asirio en el año 722. O sea, los asirios conquistan toda esta zona. Los asirios vienen de donde hoy es Irak. Vienen saliendo de allá, conquistan donde hoy es Israel y llegan a las 10 tribus del norte o al reino del norte, conquistan el reino del norte, destruyen todo a su paso, acaban con esas 10 tribus. Eso es en 722, cae el reino del norte. Llegan a asolar Judá, el reino del sur, pero no conquistan, o sea, los pudieron parar a los asirios. Pero en el 587 surge un nuevo imperio, que es el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza, y Nabucodonosor sí conquista el reino de Judá y conquista el templo de Jerusalén. Ahora, Nabucodonosor lo que hace es no destruye como hicieron los asirios, sino que Nabucodonosor sigue una táctica un poco más
que después le van a copiar los romanos y los griegos. O sea, los griegos no tienen que venir a nuestro país a invadir con bombas, nos ponen bombas, burkini, ropa, Starbucks, ¿no? Nos conquistan culturalmente y ya todos hablamos Spanish, experiencia del mundo. No todos tenemos también en ya, ¿cómo se llaman estos que hacen las computadoras? Así como nos conquistan con la manzanita, ¿no? Bueno, eso hacen los babilonios, ¿eh? Eso no se le ocurrió a los griegos, eso fue la táctica de los babilonios. Cuando llegan a Judá, en vez de destruir, babilonizan a los judíos, es decir, se llevan a Babilonia a las élites intelectuales, a las élites políticas y sociales de Judá. A cualquier líder que pudiera causar una revuelta se lo llevan a Babilonia. Dicen, no, mira, acá está chido, es como si se hubieran llevado a Nueva York, ¿no? Pero no, mira, tú no te agrestes, acá ven que venir a Nueva York, te pones ese departamentito, Hay un movimiento de resistencia de los de Judá que va a generar la religión judía como la conocemos hoy, ahí en Babilonia. Porque ellos dicen, oye, no nos quieren quitar todas estas tradiciones. Claro, muchos judíos sí empiezan a cantar, muchos judíos sí, pero otros dicen, no, ¿por qué vamos a estar cantando eso, no? O sea, no quieren a los móviles, o sea, no. Y entonces muchos de ellos dicen, no, a ver, espérate, vamos a resistir y armar nuestra religión de nuevo, y ya no va a estar centrada en el templo porque nosotros sí se destruye el templo. Pero dice, bueno, ya gracias a Mohammed vamos a empezar a estudiar la Torah más que el templo. Y por eso el judaísmo, como yo lo conocemos, está centrado en el estudio de la Torah o de la Biblia y no en el templo. Ahí nace el judaísmo, allí en Babilonia. Inventan la sinagoga ahí en Babilonia, porque no construyen otro templo, dicen, pero ahora nos reunimos. Entonces el rey de Babilonia le dice, pues ahí tengo unas casitas, úsenlas. Y entonces ahí se reúnen, inventan ahí la sinagoga. Después el siguiente imperio, que es el imperio persa, con Ciro, que curiosamente a Ciro el persa se le llama el ungido. Ciro el persa decreta que pueden regresar estos judíos y reconstruyen el templo. Y obviamente se queda la idea del descendiente de David, porque ellos dicen, bueno, ok, ya nos destruyeron el templo, que es símbolo de la alianza con David, pero el profeta Natán, que había dicho del reinado de David, que era eterno. Entonces sigue esta esperanza, o sea, dicen, ok, vamos a regresar a Israel, vamos a reconstruir el templo y que venga otra vez el hijo de David. Se queda la esperanza. El exilio es eso, ¿no? Cómo se llevan a los judíos a Babilonia y luego regresan. Unos 70 años después, por ahí del 540, empiezan a restaurar otra vez el templo y lo reconstruyen el templo. ¿Y dónde aparecen ahí los samaritanos? Acuérdense que les dije que los babilonios se llevaron a quienes a Babilonia, no a todo el mundo, a quienes, a los líderes, ¿no? Sociales, políticos, a los intelectuales, de tal manera que los que se quedan ahí pues son los campesinos, los analfabetos. Cuando los judíos, que a ella se les llama judíos porque era la única tribu que había sobrevivido, la de Judá, cuando los judíos regresan y reconstruyen su templo, pues se encuentran con esta gente analfabeta que seguía manteniendo la religión de Israel, nada más que los empiezan a ver feíto, porque dicen, híjole, y estos que se quedaron acá y que no estuvieron en nuestro movimiento de resistencia, ¿estos qué o cómo? Y ellos piensan que a lo mejor ya son medio impuros. Aquí es una historia como el de Harry Potter, no son sangre sucia, los samaritanos, es así, no, ¿y este qué o qué, no? O sea, los empiezan a ver feos, sí, así como pues estos apestados, ¿no? Y les ponen ese nombre despreciable de samaritanos. Ojo que son hebreos, o sea, son hebreos étnicos que habían mantenido la religión de Israel, pero fuera de este influjo reformador de los judíos de Babilonia, ¿no? Todavía hoy hay samaritanos en Israel, son como 500 nomás, es una colonia chiquita, y viven ahí en el santuario de Betel, viven cerca de allí, y tienen una religión chistosa porque se parece a lo que describe la Biblia de los sacrificios que se hacen en el templo.
O sea, tienen un sumo sacerdote, sacrifican animales, y aparte tienen las fiestas judías, o sea, Pascua y todo, pero aparte sacrifican animales y siguen su sacerdocio en funciones. Y son hebreos, nada más que no son judíos. ¿Por qué no son judíos? Porque piensa que los judíos son estos de Babilonia, ¿no? Que resistieron, que reconstruyeron o recrearon su religión, hicieron toda una reingeniería en Babilonia de su religión. Esos son los samaritanos. Y por eso es que ellos, como tenían pues ahí su santuario de Betel y el pozo de Jacob, se ve la discusión en Juan 3, ¿no? De la samaritana, en Juan 5, perdón, de la samaritana y Jesús, ¿no? Que le dice la samaritana a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? O sea, se ve que de veras se odiaban. Tan se odiaban que Jesús aprovecha eso y nos propone la parábola del buen samaritano, que a lo mejor para nosotros suena suavecita, ay, qué lindo el samaritano. No, pero en esa época Jesús les está diciendo a los judíos: a ver, bola de... no sé cómo no sé cómo, pero está diciendo: a ver, o sea, un samaritano al que ustedes consideran apestado, sangre sucia, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es el que está portándose como prójimo. Es lo que le está diciendo Jesús. Fíjense el escándalo que está provocando Jesús. Ya les digo, nosotros estamos muy suavizados, ya estamos muy descafeinados, como así de: ay, qué lindo el samaritano, ¿verdad? ¿Por qué creen que mataron a Jesús, pues? O sea, por andar contando esos cuentos, ¿no? Por andar, no, y el samaritano, y se los pone peor, y ya saben que peor es peor que peor, porque había pasado un sacerdote, un levita, o sea, unos empleados del templo, y tampoco hay que condenar a los pobres sacerdotes y levitas, porque luego en las predicaciones cristianas: ay, esos sacerdotes y levitas y pobres. No, pues ustedes estaban en su chamba. Y además, ellos no podían llegar, no hay que juzgarlos inmediatamente, tal vez no podían detenerse porque tocar a un herido con sangre les iba a impedir hacer su chamba ese día, no podían llegar impuros al templo. O sea, no hay que irnos luego con que hay esos malditos sacerdotes y levitas. No, pero Jesús hace el contraste bien claro y dice: el que sí se para y le vale, a fin de cuentas el samaritano, como no es de la misma religión, pues ese le vale y dice: pues, está chido su templo allá, pero pues, vamos a portarnos bien con esto. Bueno, ahí se ve que ya desde esta época viene esa enemistad. Conclusión: la promesa de Dios es incondicional. O sea, el reino de David se sigue manteniendo en esperanza. Se intenta poner un descendiente de David en el reino de Israel, pero la verdad es que los reyes de Israel después del exilio van a ser títeres de las potencias en turno, hasta la época de los romanos. De hecho, no se quiere a Herodes, por ejemplo, porque se le cuestiona su legitimidad de ser descendiente de David. Por eso el choque de cuando Jesús es proclamado rey o se le empieza a decir Hosana al hijo de David, pues Herodes se enoja, porque a Herodes se le legitimaba su linaje davídico. O sea, no crean que todo era una onda así muy espiritual, o sea, era una onda política también, porque Herodes, la gente le decía: tú ni eres descendiente de David, tú como, ¿por qué estás ahí? O sea, el reino de Herodes no era bien visto por los judíos. Y entonces llega Jesús y le empiezan a decir: este es el hijo de David. Pues Herodes no iba a estar muy contento, ¿verdad? No andaba él también diciendo: hijo de David. No. O sea, Herodes va a decir: si a mí me están cuestionando mi linaje davídico, y así espontáneamente le dicen: este es el hijo de David. Bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Terminamos esta clase, vamos a seguir la siguiente clase viendo cómo en el Nuevo Testamento se estructura todo en base a esto. Bueno, terminamos con una oración, si les parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por hacernos conocer mejor tu reino. Te pedimos que seas tú nuestro Rey, que seas tú el que reine en nuestras vidas todos los días, que seas tú nuestra única esperanza de paz en este mundo que tanto lo necesita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, Bueno, nos vemos el lunes.